Y cuando llegó la 84ª noche, ella dijo: Y el príncipe desanduvo el camino y llegó con sus jinetes a la puerta de piedra, que hubo de abrirse para dejarles entrar. Y al verlos volver sobre sus pasos de tal modo y sin comprender qué motivo les había obligado a ello, la princesa Genia se apresuró a salir al encuentro de su esposo el príncipe Hossein, quien, sin apearse del caballo, le mostró con el dedo a la vieja que parecía una agonizante, y a quien dos jinetes acababan de dejar en tierra, sosteniéndola por debajo de los brazos, y le dijo: Oh soberana mía, Alá puso en nuestro camino a esta pobre vieja en el estado lamentable en que la ves, y es preciso que le procuremos socorro y asistencia. La recomiendo, pues, a tu compasión, rogándote le prodigues cuantos cuidados juzgues necesarios. Y la genia princesa, que tenía fijas en la vieja sus miradas, dio orden a sus mujeres de que la cogieran de manos de los jinetes y la llevaran a un aposento reservado, tratándola con las mismas consideraciones y la misma atención que tendrían para su propia persona. Y cuando se alejaron con la vieja las mujeres, la bella genia dijo a su esposo bajando la voz: Alá premie tu compasión, que parte de un corazón generoso. Pero desde ahora puedes estar tranquilo por esa vieja, que no está más enferma que mis ojos, y yo sé la causa que aquí la trae y cuáles son las personas que la han impulsado a ello, y lo que se propuso al apostarse en tu camino. Mas no tengas temor por eso, y estate seguro de que, tramen lo que tramen contra ti con intención de mortificarte y de perjudicarte, yo sabré defenderte, haciendo vanas cuantas emboscadas te preparen. Y abrazándole de nuevo le dijo: Parte bajo la protección de Alá. Y el príncipe Hossein, habituado ya a no pedir explicaciones a su esposa la genia, se despidió de ella y otra vez emprendió su camino hacia la capital de su padre, a donde no tardó en llegar con su séquito. Y el sultán le recibió como de costumbre, sin dejar entrever ante él ni ante sus consejeros los sentimientos que le embargaban. En cuanto a la vieja hechicera, las dos doncellas de la bella genia la condujeron, pues, a un hermoso aposento reservado, y la ayudaron a acostarse en un lecho con colchones de raso bordado, sábanas de seda fina y mantas de tisú de oro. Y una de ellas le ofreció una taza llena de agua de la fuente de los leones, diciéndole: Aquí tienes una taza de agua de la fuente de los leones, que cura las enfermedades más tenaces y devuelve la salud a los moribundos. Y la vieja bebió el contenido de la taza, y unos instantes después exclamó: ¡Qué licor tan admirable! Me siento curada como si me hubieran sacado con tenazas el mal. Por favor, daos prisa a conducirme a presencia de vuestra ama, con objeto de darle gracias por su bondad y hacerle patente mi gratitud. Y se levantó acto seguido, fingiendo encontrarse restablecida de un mal que no hubo de sufrir. Y las dos doncellas la llevaron por varios aposentos, a cual más magnífico hasta la sala en que se hallaba su ama. Y he aquí que la bella genia estaba sentada en un trono de oro macizo, enriquecido de pedrerías, y rodeada por muchas de sus damas de honor, que eran todas encantadoras, e iban vestidas de manera tan maravillosa como su señora. Y la vieja hechicera, deslumbrada con todo lo que veía, se prosternó a los pies del trono balbuceando gracias. Y le dijo la genia: Me satisface, oh buena mujer, que te hayas curado, y ahora eres libre de permanecer en mi palacio todo el tiempo que quieras, y mis mujeres van a ponerse a tu disposición para enseñarte mi palacio. Y la vieja, tras de besar la tierra por segunda vez, se levantó y se dejó guiar por las dos jóvenes, que le enseñaron el palacio con todos sus detalles maravillosos, y cuando la hicieron recorrerlo por completo, se dijo ella que más valdría retirarse entonces, que había visto lo que quería ver. Y expuso este deseo a las dos jóvenes, después de darles las gracias por su amabilidad. Y la hicieron salir por la puerta de piedra, deseándole feliz viaje. Y en cuanto se vio ella en medio de las rocas, retrocedió para observar el emplazamiento de la puerta y poder encontrarla. Pero como la puerta era invisible para las mujeres de su especie, la buscó en vano y se vio obligada a volverse sin dar con el camino. Y cuando llegó a presencia del sultán, le dio cuenta de todo lo que había hecho, de cuanto había visto, y de la imposibilidad en que se hallaba de encontrar la entrada del palacio. Y el sultán, bastante satisfecho con aquellas explicaciones, convocó a sus visires y a sus favoritos, y les puso al corriente de la situación, pidiéndoles su opinión. Y unos le aconsejaron que condenara a muerte al príncipe Hossein, diciéndole que conspiraba contra su trono, y otros opinaron que más valdría apoderarse de él
y encerrarle para el resto de sus días. Y el sultán se encaró con la vieja y le preguntó, ¿y a ti qué te parece? Ella dijo, oh rey del tiempo, me parece que lo mejor sería utilizar las relaciones que tiene tu hijo con esa genia para pedir y obtener de ella maravillas como las que hay en su palacio. Y si se niega a él o se niega a ella, solo entonces habrá que pensar en el procedimiento violento que acaban de indicarte los visires. Y dijo el rey, no hay inconveniente. E hizo ir a su hijo y le dijo, oh hijo mío, ya que eres más rico y más poderoso que tu padre, podrás traerme la próxima vez alguna cosa que me complazca, por ejemplo, una tienda hermosa que me sirva para la caza y para la guerra. Y el príncipe Hossein contestó como debía, haciendo patente a su padre la alegría que sentiría al poder satisfacerle. Y cuando estuvo de vuelta junto a su esposa la genia, le participó el deseo de su padre y contestó ella, por Alá, lo que nos pide el sultán es una bagatela. Y llamó a su tesorera y le dijo, id por el pabellón mayor que haya en mi tesoro, y decida vuestro guarda Shaibar que me lo traiga. Y la tesorera se apresuró a ejecutar la orden, y volvió unos instantes después acompañada del guarda del tesoro, que era un geni de especie muy particular. En efecto, era de pie y medio de alto, tenía una barba de 30 pies, un bigote espeso y erguido hasta las orejas, y unos ojos como los ojos del cerdo, muy metidos en la cabeza, que era tan gorda como su cuerpo, y llevaba en un hombro una barra de hierro que pesaba 5 veces más que él, y en la otra mano llevaba un paquetito envuelto. Y la genia le dijo, oh Shaibar, vas a acompañar enseguida a mi esposo, el príncipe Hossein, a presencia de su padre el sultán, y harás lo que debas hacer. Y Shaibar contestó con el oído y la obediencia, y preguntó, ¿y es preciso también, oh mi señora, que lleve el pabellón que tengo en la mano? Ella dijo, claro, pero antes lo desenvolverás aquí para que lo vea el príncipe Hossein. Y Shaibar fue al jardín y desdobló el paquete que llevaba, y de él salió un pabellón que, completamente desplegado, podría resguardar a todo un ejército, y que tenía la propiedad de agrandarse y achicarse con arreglo a lo que tenía que cubrir. Y tras de enseñarlo, lo volvió a plegar, e hizo con él un paquete que cabía en la palma de la mano. Y dijo el príncipe Hossein, vamos a ver al sultán. Y cuando el príncipe Hossein, con Shaibar de espolique, llegó a la capital de su padre, todos los transeúntes corrieron a esconderse en las casas y en las tiendas, cuyas puertas se apresuraron a cerrar, poseídos de espanto a la vista del genio enano, que iba con su barra de hierro al hombro. Y a su llegada a palacio los porteros, los eunucos y los guardias se pusieron en fuga, lanzando gritos de terror. Y entraron ambos en el palacio y se presentaron al sultán, que estaba rodeado de sus visires y de sus favoritos, y charlaba con la vieja hechicera. Y avanzando hasta las gradas del trono, Shaibar esperó a que el príncipe Hossein hubiese saludado a su padre y dijo, «Oh rey del tiempo, te traigo el pabellón». Y lo desplegó en medio de la sala y se puso a agrandarlo y a achicarlo, manteniéndose a cierta distancia. Luego blandió de pronto la barra de hierro y la descargó en la cabeza del gran visir y le mató del golpe. Después mató de la misma manera a los demás visires y a todos los favoritos, que inmóviles de espanto no tenían fuerzas ni para levantar un brazo con objeto de defenderse. Y mató más tarde a la vieja hechicera diciéndole, «Para que aprendas a hacértela agonizante». Y cuando mató de tal modo a todos los que tenía que matar, volvió a echarse al hombro la barra y dijo al rey, «Les he castigado para que expíen sus malos consejos. En cuanto a ti, oh rey, aunque has sido débil de voluntad, como si pensaste matar o encarcelar al príncipe Hossein fue solo impulsado por ellos, te indulto de la misma pena, pero te destituyo de tu realeza. Y si piensa protestar alguno en la ciudad, le mataré, e incluso mataré a toda la ciudad si se niega a reconocer por rey al príncipe Hossein. Y ahora, baja ya y vete, o te mato». Y el rey se apresuró a obedecer, y bajando de su trono salió de su palacio y se fue a vivir en soledad con su hijo Alí, sometiéndose a la obediencia del santo derviche. En cuanto al príncipe Hassan y a su esposa Nurenahar, como no habían intervenido en la conspiración, cuando el príncipe Hossein fue rey les asignó como feudo la provincia más hermosa del reino, y mantuvo con ellos las relaciones más cordiales.
y el príncipe Hossein vivió con su esposa, la bella Genia, en medio de delicias y prosperidades, y dejaron ambos numerosa posteridad que a la muerte de ellos reinó durante años y años. Pero Alá es más sabio. Y tras de contar así esta historia, Sherazada se calló, y le dijo su hermana doña Sada: Oh hermana mía, cuán dulces y sabrosas y deleitosas son tus palabras. Y Sherazada sonrió y dijo: Pues, ¿qué es eso comparado con lo que os contaré aún, si el rey me lo permite? Y el rey Shahriar se dijo: ¿Qué podrá contarme aún que no conozca yo? Y dijo a Sherazada: Tienes permiso para ello. Y Sherazada dijo: Historia de Sarta de Perlas. En los anales de los sabios y los libros del pasado se cuenta que el emir de los creyentes, Al-Mutasid Bilá, 16º califa de la casa de Abbas, nieto de Al-Mutawakil, nieto de Harún al-Rashid, era un príncipe dotado de alma superior, de corazón intrépido y de sentimientos elevados, lleno de distinción y de elegancia, de nobleza y de gracia, de bravura y de gallardía, de majestad y de inteligencia, igualando a los leones en fuerza y en valor, y además con un ingenio tan fino que estaba considerado como el poeta más grande de su tiempo. Y en Bagdad, su capital, tenía para ayudarle a llevar los asuntos de su inmenso imperio 60 visires llenos de un celo infatigable que velaban por los intereses del pueblo con la misma incansable actividad que su señor, con lo cual no permanecía oculto para él nada de cuanto pasaba en su reino, en los países que extendíanse desde el desierto de Sham hasta los confines del Magreb, y desde las montañas del Corasán y el mar occidental hasta los límites profundos de la India y del Afganistán, ni siquiera el acontecimiento más fútil en apariencia. Y he aquí que un día en que paseaba con Ahmad ibn Hamdún, el narrador, su íntimo y preferido compañero de copa, y el mismo a quien debemos la transmisión oral de tantas hermosas historias y poemas maravillosos de nuestros padres antiguos, llegó ante una morada de apariencia señorial, deliciosamente recatada entre jardines y cuya armónica arquitectura pregonaba los gustos de su propietario, con mucha más delicadeza de lo que hubiese hecho la lengua más elocuente. Porque para quien, como el califa, tenía los ojos sensibles y el alma atenta, aquella morada era la elocuencia misma. Y estando ambos sentados en el banco de mármol que daba frente a la morada, y mientras descansaban allí de su paseo, respirando la suave brisa que llegaba embalsamada con el alma de los lirios y de los jazmines, vieron aparecer ante ellos, saliendo del umbro del jardín, a dos jóvenes hermosos cual la luna en su 14º día, y charlaban los tales entre sí, sin advertir la presencia de los dos extranjeros sentados en el banco de mármol. Y uno de ellos decía a su interlocutor: Haga el cielo, oh amigo mío, que en este día de esplendor vengan a visitar a nuestro amo huéspedes del azar, porque le entristece que haya llegado la hora de la comida sin que esté allí nadie para hacerle compañía, cuando por lo general tiene siempre a su lado amigos y extranjeros, a quienes regala con delicias y a quienes alberga magníficamente. Y contestó el otro joven: Cierto que es la primera vez que sucede semejante cosa, y se encuentra solo nuestro amo en la sala de los festines. Muy extraño es que, a pesar de la dulzura de este día de primavera, ningún paseante se haya fijado para descansar en nuestros jardines tan hermosos, que de ordinario vienen a visitarlos desde el interior de las provincias. Al oír estas palabras de los dos jóvenes, Al-Mutasid quedó extremadamente asombrado de saber que no sólo existía en su capital un señor de alto rango, cuya morada le era desconocida, sino que aquel señor llevaba una vida tan singular y no le gustaba la soledad en las comidas. Y pensó: por Alá, a mí, que soy el califa, a menudo me gusta estar a solas conmigo mismo, y moriría en el más breve plazo si tuviese que sentir a perpetuidad una vida extraña al lado de mí. Qué tan inestimable es a veces la soledad. Luego dijo a su fiel comensal: Oh Ibn Hamdún, oh narrador de lengua de miel, tú que conoces todas las historias del pasado y nada ignoras de los acontecimientos contemporáneos,
¿Sabías de la existencia del hombre propietario de este palacio? ¿Y no te parece que nos urge entablar conocimiento con uno de nuestros súbditos cuya vida es tan diferente a la vida de los demás hombres y tan asombrosa de fasto solitario? Y además, ¿no me dará eso ocasión de ejercer con uno de mis súbditos nobles una generosidad que yo quisiera fuese todavía más magnífica que aquella con la cual debe tratar él a sus huéspedes fortuitos? Y contestó el narrador Ibn Hamdún: sin duda que el emir de los creyentes no tendrá que arrepentirse de su visita a este señor desconocido para nosotros. Voy, pues, que tal es el deseo de mi señor, a llamar a esos dos encantadores jóvenes y a anunciarles nuestra visita al propietario de ese palacio. Y se levantó del banco así como Al-Mutacid, que iba disfrazado de mercader según su costumbre. Y apareció ante los dos buenos mozos, a los cuales dijo: por Alá sobre vosotros dos, id a prevenir a vuestro amo de que a su puerta hay dos mercaderes extranjeros que solicitan la entrada en su morada y reclaman el honor de presentarse entre sus manos. Y en cuanto oyeron ambos jóvenes estas palabras, volaron jubilosos a la morada, en el umbral de la cual no tardó en aparecer el dueño del dominio en persona, y era un hombre de rostro claro, de facciones finas y delicadas, de aspecto elegante y de actitud llena de simpatía. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co